Puede que estés alejando a Dios de tu vida, incluso mientras oras. Sí, has oído bien. Miles de personas están clamando, llorando, ayunando, y aún así, no son escuchadas. ¿Sabes por qué? Porque están orando de la manera equivocada, sin saberlo. Y es justamente esto lo que voy a revelarte hoy. Los 6 errores más peligrosos que impiden que tus oraciones lleguen al cielo. En esta guía espiritual, te mostraré cómo muchos han transformado la oración en arrogancia, repetición vacía, exposición teatral o acto de desesperación sin fe. Expondremos, uno a uno, los comportamientos que silencian la voz del alma ante Dios. Y más que eso, te enseñaré cómo liberarte de esas trampas espirituales, para que tu oración vuelva a ser un encuentro íntimo, profundo y real con el Señor de los ejércitos. Si alguna vez te has preguntado por qué parece que Dios ya no te oye, o por qué tus palabras no pasan del techo, entonces necesitas ver esto hasta el final. Porque hoy, si escuchas con el corazón abierto, algo va a cambiar. Dolerá, pero también sanará. Confrontará, pero también transformará. Porque cuando hay revelación, hay liberación. Y antes de comenzar, te pido, de forma humilde y sincera, suscríbete al canal. Esta simple acción nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más corazones que están clamando por una respuesta. Vamos juntos a esparcir la verdad que libera y restaurar el verdadero sentido de la oración. Ahora, prepárate, porque lo que vas a oír, nadie nunca se había atrevido a decirte con tanta claridad espiritual. Hay una distorsión silenciosa que se ha extendido entre los cristianos modernos, y pocos perciben cuánto hiere el corazón de Dios. Es cuando la oración, en lugar de ser un acto de humildad, se convierte en un escenario de exigencias. Muchos se acercan al Creador como si Él fuera un empleado a cumplir órdenes, diciendo, haz esto, resuelve aquello, como si estuvieran frente a un siervo y no ante el Señor Todopoderoso. Pero, querido amigo, la oración no es regateo, es reverencia, no es imposición, es rendición. A lo largo de mi caminar con Jesucristo, aprendí que toda oración debe comenzar con adoración. Antes de cualquier petición, es necesario reconocer la majestad de Dios. ¿Cómo podrías abrir la boca ante aquel que creó los cielos y la tierra sin antes inclinar tu corazón? Cuando oro, comienzo así. Señor, tú eres santo. Tu voluntad está por encima de la mía. Eso lo cambia todo. Porque, en ese momento, yo ya no soy el centro. Él lo es. Y es ahí donde la verdadera fe comienza a manifestarse. El cristianismo no nos enseña a controlar a Dios, sino a confiar en Él. Y confiar exige fe. Fe en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no comprendemos. Mira el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Él sudó sangre, pero dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Si el propio Hijo de Dios oró así, ¿por qué insistimos nosotros en dar órdenes en lugar de rendirnos? Orar sin sumisión es solo ruido espiritual. ¿Quieres transformación? Entonces, cambia la forma en que te acercas a la presencia divina. Antes de pedir, alaba. Antes de exigir, escucha. Dobla las rodillas, pero antes de eso, dobla el orgullo. La Biblia nos muestra que los humildes son exaltados, pero los altivos son rechazados. Lo aprendí con lágrimas en los ojos, y te digo, cuando entendí que Dios no es mi empleado, sino mi Padre Celestial, todo cambió. Por eso, la próxima vez que vayas a orar, detente y piensa, ¿estoy hablando con Dios o con una idea de Dios moldeada por mis deseos? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de una revelación que transformará tu vida espiritual. Hay una trampa sutil en la que muchos caen sin darse cuenta.
repetir palabras en la oración como si fueran mantras mágicos. Pero Dios no se activa con fórmulas, sino que se conmueve por corazones sinceros. Jesucristo, nuestro Salvador, ya nos advirtió con firmeza. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. La oración no debe ser un discurso memorizado, sino un derramar de alma. Dios no escucha lo que suena bonito. Él escucha lo que es verdadero. En muchos momentos de mi camino, me topé con personas que oraban con entusiasmo, pero sin conciencia. Repetían las mismas frases todos los días, sin siquiera percatarse de lo que decían. Eso es religiosidad, no fe viva. La oración no es un boleto automático enviado al cielo. Es una conversación real con el Creador. Cuando hablamos con alguien a quien amamos, no hablamos por obligación, hablamos con emoción. Y Dios espera eso de nosotros. Recuerdo a un hombre sencillo que encontré en una cruzada. Él temblaba al orar. Sus palabras eran pocas, pero venían del fondo del pecho. Señor, no sé orar bonito, pero te amo y te necesito. Fue una de las oraciones más poderosas que he presenciado. No había versículos memorizados ni frases pomposas. Solo había fe, había verdad. Y donde hay verdad, el Evangelio florece. La Biblia no exige palabras perfectas, exige un corazón quebrantado. No necesitas un vocabulario extenso para hablar con Dios. Necesitas sinceridad. Necesitas fe. Necesitas reconocer que el Espíritu Santo interpreta hasta los gemidos profundos que no logramos verbalizar, como está escrito en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿por qué insistir en palabras huecas si lo que transforma es la intención? Reflexiona conmigo. ¿Acaso tus oraciones no han sido solo repeticiones memorizadas? ¿Un hábito automático sin conexión espiritual? Tal vez ahí resida la razón del silencio que sientes. Pero no te culpes, descúbrete, porque cuando hay revelación, hay transformación. Y esto es lo que Dios más anhela de ti, un corazón que hable con Él como un hijo habla con su padre. Hay una verdad olvidada por muchos cristianos. El perdón no es una opción, es un mandato espiritual. Cuando te arrodillas para hablar con Dios, pero guardas rencor en el corazón, tu oración encuentra un bloqueo invisible. En Marcos 11:25, Jesús dijo claramente, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Esto no es una sugerencia, es una orden de quien conoce la profundidad del alma humana. El corazón que se niega a perdonar se cierra a la gracia. Es como intentar llenar una vasija agrietada. Por más bendiciones que viertas, todo se escapa. El rencor impide la acción del Espíritu Santo. He visto personas orando fervientemente por sanidad, por liberación, por paz, y salir igual que entraron. ¿Sabes por qué? Porque en su interior había una raíz de amargura que asfixiaba la fe. Donde hay odio, no hay espacio para Dios. Perdonar no es olvidar, es liberar. No es decir que el otro tenía razón, es dejar de ser prisionero del dolor. Cuando Jesucristo fue crucificado, Él oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si el mismo Hijo de Dios, colgado en la cruz, herido e injusticiado, eligió perdonar, ¿quiénes somos nosotros para retener el veneno del rencor en nombre de la razón? El Evangelio nos llama a la liberación, y el perdón es la llave de la celda. ¿Quieres transformación en tu vida de fe? ¿Comienza por el perdón? Piensa ahora, ¿a quién necesitas perdonar? ¿A un pariente?
¿A un amigo? ¿A alguien que te traicionó? ¿O tal vez a ti mismo? El perdón sana. Sana el cuerpo, sana el alma, sana la relación con Dios. A veces, la revelación que falta para que tu oración sea escuchada es justamente esta: liberar al otro de la deuda emocional que le has cobrado en silencio. No sirve orar con los labios si el corazón está envenenado. Dios quiere pureza en la oración. Y esa pureza comienza cuando vacías tu pecho de todo lo que no proviene de Él. El perdón no es un regalo que damos al otro. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Porque es ahí donde el cielo empieza a abrirse sobre nuestra vida. La fe que solo se manifiesta en el dolor es una fe inmadura. Muchos corren a los brazos de Dios solo cuando llega la tormenta, pero lo olvidan en los días de sol. Es como alguien que solo recuerda a su padre cuando necesita dinero. Dios no es un auxilio de emergencia, ni un botón de auxilio celestial. Él es Padre, es Señor, es compañero diario. El Evangelio no es un escudo contra el dolor. Es un puente hacia la presencia constante de Dios. Durante mi ministerio, vi multitudes clamando a Dios en la desesperación, pero dándole la espalda cuando el milagro llegaba. Y esto, hermano mío, es idolatría disfrazada. La persona quiere la bendición, pero no al bendecidor. Quiere la solución, pero no la relación. Pero el verdadero cristianismo es intimidad. Es caminar con Dios como caminó Enoc, todos los días, no solo en las crisis. La oración debe ser como el aire, constante, invisible, vital. Jesucristo no oraba solo en los momentos de dolor. Al contrario, Él se retiraba para orar incluso en los días de gloria, de multiplicación, de milagros. La oración era el alimento de su alma, y si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con el Padre diariamente, ¿qué nos hace pensar que podemos orar solo cuando estamos necesitando? Como dijo en una ocasión, si no oras cuando todo va bien, no esperes que tus oraciones tengan fuerza cuando todo se derrumbe. El hábito de orar a diario, incluso sin una petición específica, cambia nuestra visión del mundo. Empezamos a ver las manos de Dios en todo, en el café de la mañana, en la sonrisa de un hijo, en el tráfico que nos retrasa. Y entonces, incluso en los días malos, ya estamos fortalecidos, porque la fe que solo se alimenta en tiempos difíciles es débil, pero la fe que camina con Dios diariamente es inquebrantable. Por lo tanto, hoy te hago una pregunta sincera. ¿Oras para estar con Dios o solo para que Él resuelva algo? La respuesta no solo define tu oración, sino la profundidad de tu fe. Porque cuando la oración se convierte en un estilo de vida y no en un grito de auxilio, la transformación se vuelve inevitable. Y esto es lo que busca el cristianismo verdadero: comunión, no conveniencia. La oración sin fe es como lanzar palabras al viento, esperando que alguna de ellas caiga en el cielo por casualidad. Y el Evangelio nunca se edificó sobre la casualidad, se afirmó en la certeza. Como está escrito en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Orar dudando, orar sin creer, es como intentar encender una vela en medio de una tormenta. El viento de la incredulidad apaga la llama antes de que llegue a brillar. La fe es el puente entre nuestra boca y el trono de Dios. Hay quienes tratan la oración como una especie de amuleto cristiano. Hacen la señal de la cruz, repiten una oración rápida y salen como si hubieran garantizado protección espiritual. Pero Dios no responde a fórmulas vacías. Él responde al corazón que cree. Yo mismo he estado ante multitudes que decían orar todos los días, pero no esperaban respuesta. Oraban por costumbre, por tradición, como si fuera un ritual sagrado, pero sin expectativa de una transformación real.
Eso no es fe, es superstición. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. No una fe abstracta, sino una fe concreta, que se manifiesta en las acciones. Orar con fe es como sembrar una semilla y ya preparar el granero para la cosecha. Pides y ya empiezas a actuar como quien va a recibir. Como Jesucristo decía a tantos a quienes sanaba, tu fe te ha salvado. No era la elocuencia de la oración, sino la confianza en el poder de Dios. La oración es un acto de entrega, y quien entrega, confía. Suelo decir, si vas a orar, cree, y si no vas a creer, espera un poco. Primero, alimenta tu fe con la palabra. Lee las promesas de la Biblia. Observa cómo Dios respondió a Elías, a Ana, a Pablo y también a mí. Y entonces, ora, porque fe y oración son como las dos alas de un pájaro. Si una falla, el vuelo no ocurre. Por eso tantas personas han orado durante años y no perciben cambio, porque nunca pusieron todo su corazón en lo que dijeron. Ahora, piensa con sinceridad. ¿Estás orando con fe o solo repitiendo palabras con la esperanza de tener suerte? La fe verdadera transforma, abre puertas, mueve montañas. La oración sin fe solo resuena en el techo. Si deseas vivir una transformación genuina en tu vida espiritual, comienza aquí. Cree. Porque cuando la fe se une a la oración, lo imposible deja de ser imposible. Jesucristo fue directo al decir, y orando, no seáis como los hipócritas, porque ellos gustan de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. La oración, cuando se hace para impresionar, pierde su esencia. Es como escenificar intimidad con Dios ante una audiencia. Y el cielo no asiste a espectáculos. La fe no necesita aplausos, necesita verdad. Dios no se conmueve por la actuación, sino por la sinceridad. Hoy vivimos en la era de las redes sociales, donde hasta la oración se ha convertido en contenido. Publicaciones con frases bonitas, fotos en momentos devocionales, vídeos de oraciones dramáticas, y todo ello, a menudo sin vida interior. He visto personas orando en público con lágrimas en los ojos, pero con el corazón ausente, y otras orando en silencio en su cuarto, con tanta fe que parecía incendiar el cielo. Por eso digo, la oración más poderosa no es la más hermosa, sino la más honesta. El Evangelio nos llama a la intimidad. Jesús enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Es en ese secreto donde ocurren las mayores revelaciones. A Dios le gustan los encuentros discretos, los corazones que le buscan no por prestigio, sino por amor. La oración no necesita ser compartida, necesita ser vivida. Porque la oración verdadera no genera me gusta, genera transformación. He estado en lugares donde la oración se disputaba como un trofeo. ¿Quién oraba más bonito? ¿Quién usaba más versículos? ¿Quién emocionaba más? Y allí, en ese entorno, el Espíritu Santo guardaba silencio. Pero cuando una señora sencilla, con manos callosas, se levantó y dijo solo, Jesús, te amo y te necesito. Algo cambió. El ambiente se llenó de fe. Fue ahí donde aprendí. Dios ve lo secreto, y lo secreto es lo que mueve su corazón. Así que reflexiona. ¿Tu oración es un diálogo con Dios o un discurso para que otros te escuchen? Cuando oras, ¿buscas agradar al Padre o conquistar la admiración de quienes te rodean? La respuesta a esa pregunta puede revelar lo que aún necesita transformarse en tu interior. Porque la oración no es un escenario, es un altar. Y en el altar solo cabe uno: Dios.
Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos errores reconoces en tus propias oraciones? Sé sincero. Dios ya lo sabe. Comparte aquí en los comentarios tu experiencia. Tu testimonio puede despertar otras vidas. Si este mensaje te habló, si tocó tu fe o abrió tus ojos, te invito. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así no perderás ningún contenido que puede transformar tu vida espiritual de manera profunda. Y si deseas profundizar aún más tu relación con Dios, suscríbete a nuestra